Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Siempre que pienso en la palabra hogar, creo que debe ser un espacio que nos permite bajar la guardia, un lugar de descanso, un lugar que se siente como refugio. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como país, se agradece tanto el tener un espacio que se puede sentir como un pequeño refugio. Les mentiría diciéndoles que mi corazón está 100% bien. Me he sentido un poco preocupada, triste por las cosas que están pasando alrededor nuestro. Sin embargo, estar aquí en casa, limpiar un poquito mi espacio, me ayuda a tener la mente distraída. Solo espero que mi hija sepa que aunque el mundo sea duro, en casa siempre encontrará dulzura y amabilidad. Los hogares están diseñados para hacer eso. Deben ser un lugar de constante descanso, un lugar en el que al cruzar la puerta te permites bajar la guardia y descansar. Vamos a refrescar la casa un poquito. Sentí que las cortinas eran un tanto sobreestimulantes para mí, así que las cambié por estas blancas. No son del todo las mejores cortinas, ¿verdad? Están muy cortitas, pero por ahora siento que están bastante funcionales. En diferentes etapas de mi vida me he dado cuenta que cuando estoy sobrepensando demasiado, me ayuda mucho ponerme a limpiar. Hay una frase por ahí que dice que cuando limpiamos el caos exterior, de alguna manera, se ordena un poquito el caos interior. Quiero refrescar también un poco el comedor, así que voy a estar cambiando los cojines de las sillas. Siento que ya quieren una lavadita, están un poco sucios. Y también tenía por ahí un camino de mesa que tenía guardado desde hace bastante tiempo, así que voy a estar poniéndolo acá en el comedor. Familia bonita, y quiero compartir algo muy especial con ustedes. Mi primer vajilla. Por fin pude comprarme una vajilla que es totalmente a mi gusto. Yo estuve investigando qué color le iba muy bien a estas recetas con chile guajillo. Ustedes saben que me encanta cocinar con este tipo de chiles y el verde oliva le iba súper bien y hacía un contraste muy bonito. Aparte que hace ver los platillos un tanto más frescos y caseros. Así que bueno, ahorita solamente les voy a enseñar las tazas, pero a la hora de la comida van a poder ver la vajilla completa.
quiero mostrarles un limpiador que me ha gustado mucho para los pisos, también para de vez en cuando limpiar mi cocina, y es este que pueden ver por acá. Huele muy rico, tiene un aroma, no sé, como entre floral y a bebé. Me gusta mucho. Vamos a hacer algo sencillo para el desayuno del día de hoy. Siempre que mi suegra regresa de viaje, nos trae cosas bien sabrosas. Por acá tengo unos tamalitos de elote. También nos trajo un quesito fresco. A mi esposo le fascina este queso. Ahorita lo vamos a hacer con el desayuno. Y también me trajo un pan muy rico. No sé si lo tengo acá o acá. Creo que acá. Por acá está el panecito, vean nada más. Ya se me hizo un poco tarde para ir al mercado y como dicen las abuelitas, si uno no llega temprano al mercado, no va a encontrar buena carne, no vamos a encontrar buenas verduras, así que bueno, me tengo que apurar con el desayuno. Traigo un antojo enorme de comer tortitas de res en salsa, pero ¿qué creen? Nunca las he hecho. Así que esta semana estuve investigando cómo hacerlas y algunas recetas sí las veía un poco complicadas para hacer la primera vez que las hago. Cuando voy a intentar una receta por primera vez, trato de ir progresivamente en cuanto a su dificultad, porque me ha pasado, familia, que se me echan a perder mis ingredientes y siento muy feo. Siento feo de que se pierda el dinero, que se pierda la carne. A veces recibo comentarios de ustedes muy bonitos donde me dicen: Carly, gracias por tus recetas porque las entiendo perfectamente, me explicas muy bien. Y de verdad que lo hago porque de verdad he sentido y he sabido qué es sentirse perdida en esto de la cocina. El no saber cómo empezar, el tener miedo a echarlo a perder, todas esas cosas las he ido librando poco a poquito. Para mí es un gusto compartir cada receta con ustedes. ¿Viste este mantel tan bonito? ¿En dónde? Lo tenía guardado. ¿Falta mucho tiempo, mami? Sí, ya tiene tiempo que no lo ponía. Me vine al mercadito del pueblo y aproveché a pasar a ver unos mandiles que acababan de llegar. Vean nada más lo lindos que están. Por supuesto, no me podía ir con las manos vacías, así que me compré uno. No, al contrario.
Y vean nada más este puestecito de barro que me estuve encontrando con cosas muy bonitas. Hay platos, hay tazas como para tu cafecito caliente de la mañana. Fíjense que hubo un carnaval aquí en el pueblo y nadie sale. Si sales de casa te avientan huevos con pintura, así que estuvimos resguardados como por 3 días. Hasta el día de hoy pudimos salir a comprar algunas cosas de la despensa y para la comida. Como todo pueblito, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Y aprovechando que el día de hoy estuve cambiando manteles y refrescando la casa, me voy a llevar unas flores frescas que combinen con el comedor. Ya me encuentro de vuelta en casa y me van a acompañar en esta tarde rica y soleada a preparar esas ricas tortitas de res en salsa. Vamos a poner flores frescas en el comedor, que por cierto, estas flores combinan con mi mandil. Me compré también este que es más pequeñito. Y estuve comprando también mangos para hacer un agua refrescante. Mis aguacates y todo lo necesario para las tortitas. Ya tengo por acá 600 gramos de carne molida. Le voy a poner su sal, su pimienta negra que ya se me estaba pasando y también un huevo. Vamos a ponerle 2 cucharadas de leche para que la carne quede suavecita. Le puse también un poco de ajo triturado. Vamos a ponerle también un poco de pan molido. Y vamos a revolver muy bien. Empezaré a formar las tortitas y algo que mejoraría para la siguiente ocasión es hacer las tortitas más delgadas. Siento que me quedaron más como tipo albóndigas. ¿Qué anda haciendo mi cotorrito hermoso? Solamente vamos a sellar las tortitas porque se terminarán de cocer en la salsa. Por acá voy a poner a tatemar 3 chiles guajillos, solamente un par de segundos. Los voy a dejar en remojo aproximadamente 10 minutos. Por otro lado, vamos a licuar 4 jitomates rojos con un trozo de cebolla, un diente de ajo, una pizca de orégano y de comino, un poco de consomé de pollo y vamos a agregar los chiles que ya están listos.
Y el truco para que nuestras salsitas queden ricas, nada amargas, es darle su tiempo de cocción a flama muy bajita. Vamos a agregarle unas hojitas de laurel y a dejar que esto hierva por un ratito y que todos los ingredientes se integren muy bien. Después de aproximadamente 7 minutitos vamos a empezar a agregar cada una de las tortitas. Le voy a poner un poco de cilantro. Recuerden que el sabor no solamente está en las hojas, sino en los tallos. Después de 21 minutos, estas tortitas ya están listas y huele delicioso. Vamos a acompañar con esta deliciosa agua de mango. Yo ya no le agrego nada de azúcar porque el mango es bastante dulce. La comida ya está lista. El aroma ya ha inundado cada rinconcito de esta casa. Acompáñennos a comer. ¡Tarán! Quiero que vean lo bonita que está la vajilla. Por acá están sus tazones hondos. También hace poquito estuve adquiriendo estos vasitos que se me hicieron muy bonitos y elegantes. Y por acá están los platos. Así de rica quedó esta comida y quise darle una presentación más bonita. Seguiré practicando y esforzándome en crecer en todas estas áreas. Espero también animarte a ti y que sepas que no hay nada imposible cuando queremos llevar a cabo algo con amor. Empecimo mi vida. Está Rico, delicioso. Rico. Muy rico. Esta salsita tiene un sabor muy especial. Tiene un sabor diferente. Dicen por ahí que el trabajo de ama de casa es el trabajo más completo que hay. Y es que nos volvemos todo para nuestra familia. Doctoras, cocineras, chefs especializadas. Familia bonita, que tengan una hermosa semana y que la paz de Dios llene cada corazón. Los quiero mucho.